La razón número 1 de cirugía es para tratar el dolor o mejorar la fertilidad de la paciente. Lo importante no es tu ego, no es tu clínica, sino tu paciente, y eso es lo que nos debe mover. Agraciadamente y desgraciadamente la endometriosis se ha vuelto muy en boga. Ojo, las urgencias no existen en endometriosis. O sea, si tú tienes cáncer de próstata, sí te cubre la cirugía robótica. Pero si tú eres mujer y tienes cáncer de ovario, no te cubre la cirugía. ¿Qué día No, para no, no, ser porque mujer? seguro, o sea, Así lo que hace un ginecólogo que no está entrenado, entra, abre los ojos, mira a todo el mundo y sale a tratar de explicarle a la paciente que la cirugía estuvo muy difícil. Por ofrecer lo mejor a la paciente y no por facilitar el trabajo. Para eso nos ¿Verdad? pagan, ¿no? lo más Claro. fácil es quitar el ovario, lo más difícil es tratar de salvar. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Health Data, donde grandes expertos redefinen sus éxitos y además comparten data que salva vidas. El día de hoy nos acompañan el doctor Sanabria de Colombia y el doctor Eugenio de República Dominicana. Estamos aquí en el primer Congreso Internacional de Endolatam y vamos con muchas preguntas a ambos doctores y aquí nos irán compartiendo para que esta información llegue a muchos pacientes y también a especialistas que desean tomar este camino posiblemente, ¿no? De la especialización y ser grandes expertos de endometriosis como lo son ustedes. Uno no va a cirugía a sorprenderse, uno va a cirugía a resolver. Existen las pacientes que son los unicornios. Son las pacientes que no tienen dolor, pero tienen una patología extremadamente importante. La endometriosis se mimetiza y parece otras enfermedades. Y por eso llegamos tan tarde al diagnóstico. Pero hay pacientes que ya tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 cirugías de endometriosis. Cirujanos buenos hay en muchos lugares y cirujanos malos también. Y te voy a decir algo. No es fácil hablar entre médicos, ¿sí? Realmente comunicarnos, pero a veces los egos no nos dejan, los hospitales, alguien quiere ser más importante, alguien quiere ser un super profesor y no quiere que los demás aprendan. Soltó una respuesta de lo que poco se habla, pero que existe. Los van a censurar. Hacen un curso de un día y vuelven que ya son expertos en endometriosis. Entonces, que dicen, no, pero me dijeron que no me operara porque va a seguir pasando. Y ok, pero lo que te dijeron en el pasado te llevó hasta aquí. Nunca se dejen quitar los ovarios, ¿de acuerdo? Los ovarios son sagrados, ¿no? Un hombre no pierde un testículo hasta No. que esté negro, se le esté cayendo y Es que yo estoy impactada con esa información. No, o sea, por ¿Qué ejemplo, nos dice con eso? eso es 100%. Estoy conmovida. O sea, tú sabes lo que tú le tienes que decir a un hombre para tú convencerlo. Pero a una mujer, como no ve el ovario, le dicen, no vamos a pasar trabajo reparándolo. Lo quitamos. El poder que tienen hoy ustedes es la información. Aprovechenla. Y muchas veces la mejor información no está en Instagram. O sea, no, sí, te van a castrar. Y la paciente, ¿cómo que me van a castrar? Es una castración femenina. O sea, exactamente, quitarle los ovarios a una paciente es una castración femenina. El médico se enfoca en que quiere cortar como si fuera un apéndice. Oye, te dolió el apéndice, lo quiero cortar. Pero no está pensando en la situación del paciente. Debo decir que ha sido uno de los podcasts que más me han emocionado. No sé si llorar, no sé si... Doctor Sanabria, sabemos que es relativamente nuevo, posiblemente en Latinoamérica, de unos 10, 15 años para acá, la manera en la que hoy se trata la endometriosis. ¿Cuáles son estas formas que antes usaban para el diagnóstico o tratamiento que hoy ya no deberían de usarse? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es un gran placer estar acá. Y algo que tú planteas es algo muy interesante porque, aunque conocemos ya muchos años la enfermedad, se venían utilizando muchos métodos para hacer diagnóstico e inclusive todavía en nuestros países plantean algunos métodos como para hacer un diagnóstico. Hoy por hoy se sabe que los pacientes ya no tienen que ir a hacerse una cirugía, lo que llamábamos antes laparoscopias de exploración. Tenemos las imágenes suficientes, una buena historia clínica, escuchar a nuestras pacientes, que eso es algo supremamente importante, saber cuáles son sus necesidades y ahí sí definir si necesita un procedimiento quirúrgico. Hoy por hoy sabemos que esta enfermedad la mayoría de veces no necesita una cirugía y solamente los pacientes que se seleccionan para una cirugía es porque están muy bien diagnosticadas por métodos de imágenes, por una entrevista adecuada y cuestionarios adecuados que nos permitan saber cuáles son las necesidades de nuestras pacientes. Sí, claro, entonces ya no existe esta posibilidad de voy a abrir y entonces ver, o voy a realizar una cirugía como a ojos cerrados, ¿no? Sería en la actualidad, teniendo las herramientas. Hoy por hoy, del mapeo, por ejemplo. En este año tenemos una cantidad de imágenes que nos permiten predecir. Uno no va a cirugía a sorprenderse, uno va a cirugía a resolver episodios puntuales diagnosticados y discutidos con la paciente en su consultorio.
entendiendo sus necesidades, pero uno no llega a improvisar a una cirugía. Ay, que eso es importantísimo y es la diferencia de un experto, me parece. Doctor Eugenio, usted que está en dos países distintos, ¿no? En Estados Unidos y también acá en República Dominicana, sobre eso de lo que estamos hablando, de lo que antes se hacía y hoy no, ¿hay alguna diferencia en estos dos países? Bueno, ¿Qué nos puede decir, doctor? Lo primero es que quisiera decirte que sí hay diferencias, pero en verdad no la hay. Todavía en Estados Unidos hay muchos doctores que llevan pacientes a cirugía infradiagnosticados. Entonces, una de las cosas que yo le digo a mis pacientes que más me perturba y me molesta es que entren después de una cirugía le digan a la paciente, no sabíamos que iba a ser tan complicada. Porque eso es básicamente el signo número uno de una poca preparación quirúrgica. O sea, como dijo Daniel, o sea, tú llevas a un paciente a cirugía y tú tienes un plan, ya tú sabes que va a tener un endometrioma, que tiene el cervix dañado, que tiene un nódulo en el recto, que tiene un compromiso del uréter. Entonces, el momento de la cirugía, ya tú tienes a un colorectal, a un urólogo contigo, y ya la paciente tuvo una evaluación neuropelviológica adecuada para saber si se necesitan hacer pasos mucho más profundos, porque no es solamente la cirugía, sino es también discutir todo lo que pasa después de las cirugías, porque si hay nervios que están afectados, la paciente puede tener disfunción sexual, disfunción del piso pélvico, que aunque sí tiene nervios afectados, ella tiene que entender que si tiene, por ejemplo, uno de los hipogástricos tomados y por un nódulo importante de endometriosis, esa paciente, si no se le realizó una evaluación previa urológica, puede tener una disfunción urinaria tan severa que tenga que cateterizarse para orinar. Qué fuerte como toda esta información completa y también es bastante impactante que pueda empezar. No, pues es Estados Unidos, ¿no? Es primer mundo y ya con ello ya es seguro. O también de repente los hospitales costosos o un médico que vende cara a las consultas o los procedimientos y ya que sea sinónimo de que sea un buen procedimiento o una cirugía exitosa, ¿no? Que es algo valioso que la gente lo sepa por evitar pues traumas, dinero, pérdida de tiempo, malos diagnósticos y procedimientos. Me parece muy valioso. Y ahora les voy a hacer una pregunta que pareciera básica para quienes se empapan y se educan, pero es sorprendente posiblemente para gente que ignora el tema. Sobre si la endometriosis es una enfermedad ginecológica únicamente, doctor. ¿Qué nos dice de esto? Wow, esa es una pregunta muy interesante y muy importante porque probablemente yo la aprendí cuando estudié medicina, cuando estudié ginecología, como algo ginecológico. Y que los demás especialistas no saben nada. Si usted tenía endometriosis, vaya donde su ginecólogo. Y sorpresa que llegaron del ginecólogo y nosotros como ginecólogos decíamos, oye, sí, tómate un anticonceptivo y esa era nuestra solución para una enfermedad que hoy sabemos que tiene una connotación sistémica. Cuando hablamos de esto quiere decir que afecta a muchos niveles la adecuada fisiología de la mujer. Por eso hoy no hablamos de grandes cirujanos exclusivos, sino hablamos de grupos, porque esto es tan complejo que requiere diferentes ópticas para poder resolver el problema. Hay que comer mejor, hay que tener buenos hábitos de ejercicio, de calidad de vida, ver cómo interacciona con otras enfermedades, ya que la endometriosis se mimetiza y parece otras enfermedades. Y por eso llegamos tan tarde al diagnóstico. Y aparte de eso, el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, debe ser centralizado, focalizado y todos estar alrededor de la paciente, no la paciente ir detrás de los médicos. Eso es algo que me parece que es muy importante, centralizar la atención y por eso cuando hablamos de centros, lo que queremos es que todos estemos rodeando al paciente y no el paciente visitando muchas oficinas en muchos lados, que es lo que pasa en nuestros sistemas de salud. Ay, sí, toca mis fibras un poquito ello porque ahorita que dijo como la paciente yendo a buscar bueno, yo soy paciente con endo, me operaron el año pasado y era estar buscando que el urólogo, no, pues ahí para la infección, ¿no? No, pues que con un ginecólogo, no, pues que con otro, no, pues, o sea, y con el gastro, con el colon, o sea, y ahorita que existan hoy centros de esta forma, con esta alta calidad, es algo maravilloso, o sea, es algo que se ha logrado con mucho esfuerzo, ¿no? Te voy a decir algo. No es fácil hablar entre médicos, ¿sí? Realmente comunicarnos, poderle decir a un urólogo, oye, estoy aquí con mi paciente, la que tú conoces, ¿qué vamos a hacer? Estamos en este momento de su enfermedad. Es algo increíble, a los seres humanos nos caracterizamos porque nos podemos comunicar, pero a veces los egos no nos dejan, los hospitales, alguien quiere ser más importante, alguien quiere ser un súper profesor y no quiere que los demás aprendan. Entonces, a comunicarse entre profesionales y entender
que lo importante no es tu ego, no es tu clínica, sino tu paciente, y eso es lo que nos debe mover, es lo más importante, comunicación. Bueno, supongo que tiene que ser un trabajo de queremos trabajar en conjunto para un bienestar en común, ¿no? O sea, que esto de los egos, no, es que soltó una respuesta de lo que poco se habla, pero que existe. ¿Nos van a censurar? Ok, doctor, ¿qué nos puede decir de esto? De la enfermedad que no solo es ginecológica. Ya lo explicó acá el doctor, pero ¿qué nos puede compartir? Mira, no hay mucho que yo pueda decir después de la excelente respuesta que dio Daniel. No, en serio, o sea, pero lo importante es entender, a veces no existe la posibilidad de tener, o sea, lo ideal sería tener que el paciente vaya a una oficina y que ahí vea a un urólogo, a un gastro, y eso desgraciadamente no se puede en todos los lugares. Pero el hecho de que sea un equipo que quizás no esté en el mismo lugar, pero que todos conozcan a la misma paciente y que todos se involucren en su tratamiento, tanto de piso pélvico como urología, motilidad intestinal, porque existe después de la cirugía que la paciente pueda tener complicaciones o que pueda tener algunos temas, y a veces las pacientes se sienten muy solas, muy desnudas ante esta nueva etapa de su vida postquirúrgica. Entonces se siente que ya me operaron y me fui. No, la paciente después que se opera, nosotros nos quedamos con las pacientes y le damos apoyo, porque a veces yo tengo que llamar al gastro, mira, yo la vi hoy y tiene esto, ¿qué tú crees que debemos hacer? O sea, si podemos básicamente, que es posible que después de la conversación cuando yo te vea a ti, por ejemplo, yo puedo tener una conversación con el gastro, yo pienso que ella está teniendo esto, ¿qué hablamos? Entonces ya a la paciente le estamos ahorrando pasos, porque ya después que yo tuve una interconsulta con alguien que sí está netamente involucrado con su bienestar, ya entonces podemos facilitar y acortar el tiempo entre un tratamiento y otro. Ok. Sí, es este trabajo en conjunto, o sea, verdaderamente un equipo multidisciplinario que va este seguimiento, y que también después de tanta invalidación que vivimos las pacientes con endometriosis, ¿no? Que a veces se siente como estar perdidas, ya hoy ya hay más información, ya hay más centros, pero sí es un camino de por sí difícil, y ustedes como expertos y en sus centros facilitarlo o hacerlo un poquito menos doloroso, yo creo que ya es muy importante. Y ahorita que dije doloroso, hace unos momentos entrevistaba a unas colegas de ustedes sobre el dolor, ¿no? O sea, ¿qué pasa respecto a, hay pacientes que tienen dolor, hay pacientes que no tienen dolor? ¿Qué nos puede decir sobre los síntomas, doctor? Bueno, en esta enfermedad es una seguidilla a la anterior pregunta, es una enfermedad muy compleja y muchas veces tendemos a normalizar el dolor del periodo menstrual, y como ginecólogos también desafortunadamente aprendimos que todo era el ovario y todo era el periodo menstrual, pero no entendimos la cantidad de estructuras que hay dentro de la pelvis y el abdomen, y no solamente ahí, emocionalmente. El día a día nos cuesta sobrevivir a todo lo que está pasando, guerras, conflictos internos, problemas en nuestros países y a nivel local en nuestra familia. El médico se enfoca en que quiere cortar como si fuera un apéndice. Oye, te dolió el apéndice, lo quiero cortar. Eso es lo que quiere pensar. Pero no está pensando la situación del paciente. La está pasando mal en su trabajo, por eso tenemos un apoyo. Probablemente yo creo que soy buen cirujano, pero no soy un buen psicólogo. Creo que tengo que apoyarme con un especialista que necesite esto. Le puedo enseñar, recomendarle qué puede comer, pero probablemente necesite ser una persona entrenada en medir calorías y ayudarle a mejorar sus hábitos intestinales. Entonces ahí se va conformando un equipo para solucionar las necesidades, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque es imposible que un profesional, desde nuestro punto de vista, pueda solucionar todo. Entonces, identificar qué desencadena el dolor, cuándo, tomarse ese tiempo, saber exactamente qué pasa, desde cuándo inició. Hay niñas que recuerdan Sí, yo desde los 9 años, ¿sí? Claro que lo sé, claro que pero sí. El médico está enfocado en sacarle el útero a alguien, en cómo lo voy a operar. De eso no se trata, hay que conocer una historia completa, y sobre todo lo que decía José es en qué momento de su vida está y qué quiere para su futuro, ¿sí? Escucharla. Por eso, aunque sabemos que todas las personas que nos escuchan tienden a compararse en Instagram, ay, ella tiene endometriosis y yo tengo eso. No, cada historia es única, personal y probablemente irrepetible. Sí, desde los síntomas, los deseos de la paciente, ¿no? También el camino que le ofrecen los especialistas y el que desea tomar, ¿no? O sea, sí, puedo entenderlo de esta forma, ¿no? Y la manera en la que le ha afectado o no. Pero doctor Eugenio, sobre los síntomas, además del dolor para las pacientes, que puede apoyar la identificación de esta sintomatología de las pacientes. Sobre el dolor
muy importante identificar las pacientes que tienen dolor y ver exactamente qué tipo de dolor tienen, porque a veces muchos van al ginecólogo y le dicen, bueno, tú tienes mucho dolor, te vamos a quitar el útero y se te va a quitar el dolor. Entonces, la paciente se siente después de que le hacen una histerectomía, quizás ella sacrifica su útero para mejorar el dolor y sacrifica lo que quizás en algún momento ella hubiese querido ser madre, pero lo sacrifica porque en el momento actual ahora su cabeza no le permite enfocarse en lo que es un futuro, en el futuro de ser quizás una madre. Entonces el paciente tiene que pasar el duelo, además de todo el dolor físico y mental y emocional que tiene que pasar un duelo de que va a perder la posibilidad de ser madre en el caso de que ella sí lo quiera hacer. 1. 2. Existen las pacientes que son los unicornios, que son las pacientes que no tienen dolor, pero tienen una patología extremadamente importante. Entonces ahí es donde tenemos que tener conversaciones con estas pacientes que no sienten un dolor, tienen endometriosis grado 4, pelvis congelada, endometriomas bilaterales, que sienten un dolor de espalda porque están perdiendo el riñón, pero no sienten dolor pélvico. Entonces, esa es la importancia de hacer una evaluación individual a la paciente, porque la razón número 1 de cirugía es para tratar el dolor o mejorar la fertilidad de la paciente. Pero ¿qué hacemos con esas pacientes que no tienen dolor? O sea, ¿cómo las convencemos o cómo la ayudamos y la guiamos a un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico? Entonces, eso es una disyuntiva verdadera lo que es la enfermedad de la endometriosis también. Claro, pero también tiene que ver como la calidad de vida, me parece. O sea, porque a lo mejor algún otro órgano, ¿no? que podría verse afectado, bueno, así lo entiendo, ¿no? Y digo, a final de cuentas, ahí están las posibilidades. Lo más importante me parece que es acudir a un verdadero experto o experta que te está diciendo la verdad, es como aquí está con tus estudios, esa es tu situación, ¿no? Y esas son las posibilidades y a partir de ahí, pues, tomar la decisión, ¿no? O sea, lo entiendo así. En las redes sociales hay grupos de pacientes, pero también he leído que entre pacientes, cuando alguien dice, llegué al fin a este grupo de pacientes que me están validando, que creo que sí hablan por acá, creo que sí me identifico, pero luego he llegado a ver que comentan, no, pues ¿para qué te operas si la endometriosis regresa? ¿Qué nos dice de eso, doctor? Mira, nosotros queremos minimizar el impacto de la endometriosis. ¿Por qué? Porque tú esperas, oye, vuelvo al ejemplo del apéndice, oye, tienes una apendicitis, te lo cortan y ya nunca más te vuelve a dar apendicitis. Pero tenemos que tener el contexto de una condición y de una enfermedad crónica. Cuando a un paciente le diagnostican hipertensión crónica, le dan un medicamento no para curárselo, es para mantenerlo en el tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que esa es una enfermedad que tiene un patrón biológico y otro ambiental. Biológico, recibe unas hormonas que son naturales, que las producen las mujeres. Eso no lo podemos olvidar. Y segundo, que probablemente vamos a tener que buscar la solución que necesita mi paciente en ese momento. La endometriosis es una gran película, es una condición que no tenemos una cura y que vamos a tratar la fotografía que necesita. Probablemente en algún momento va a ser dolor o calidad de vida, en otro momento va a ser embarazarse o en otro momento está afectando un órgano específico que vamos a tener que operar. Entonces, definir qué es lo que necesita mi paciente y decirle los riesgos que tiene, no basado en lo que yo creo, basado en la data que nos da la literatura, es muy importante. Veo muchos pacientes diciendo, abnegadas, yo no me voy a tomar eso, yo no me voy a operar, yo no. Ay, está bien, pero ¿qué te hizo tomar esa decisión? Tu autodeterminación. Nosotros como médicos y como académicos, porque estamos aquí un grupo académico y Andalatam se caracteriza por incluir académicos, es que tenemos que validar la data. ¿Qué ha pasado en 10,000, 20,000, 30,000 mujeres que han tenido tu caso? ¿Cuál es tu mejor opción? Y trasladarla e individualizarla específicamente a esa mujer que está enfrente de nosotros. Así es como tomamos las decisiones, pero partir de una enfermedad crónica. Entender la enfermedad principalmente, claro, ¿no? Y también la necesidad y la etapa y lo que... O sea, es todo algo completo y extenso y complicado. Con nuestras pacientes, porque cuando tú en la primera consulta le dices, oye, nos vamos a ver 20 o 30 años de tu vida, esa paciente no se va. Y tú sabes, empiezas a hacer una relación con ella, ¿cierto? Por eso es importante una empatía adecuada, pero explicar que esto es una relación a largo plazo. Gracias, doctor, porque me da como otra perspectiva. Creo que es la primera vez que escucho así, ¿no? Como decir que
que podría ser más o menos breve o largo o extenso, ¿no? El tratamiento y el acompañamiento de acuerdo a la forma en la que se trata la paciente. Pero también yo llego a pensar sobre estas pacientes que llegan como a invalidar o desacreditar o negar el tratamiento de endometriosis, que podría ser también por los malos procedimientos desde la historia propia, donde no les ha ido tan bien posiblemente, ¿no? Y que desde, hablas desde tu herida, desde tu dolor, de lo que te ha pasado. ¿Qué nos dice de eso, doctor? O sea, exactamente lo que acabas de decir. Y es más, a veces tú oyes pacientes invalidando a otras, no te operes, no hagas nada, no tomes ese medicamento. Pero en realidad, aunque la paciente que lo está vociferando, esa paciente escuchó eso de algún médico. Muchas veces, desgraciadamente. A veces yo veo una paciente en consulta que dice, no, pero me dijeron que no me operara porque va a seguir pasando y mi ginecólogo pasado me dijo que haga esto, esto, esto. Y ok, pero lo que te dijeron en el pasado te llevó hasta aquí. O sea, ¿cuál es la definición de locura? Es hacer lo mismo tratando de tener un objetivo, o sea, un outcome diferente. Y eso es lo que vemos. Hay pacientes que le dicen, bueno, mira, si tú te vas a operar y no te van a volver a ver nunca. No, eso no es el punto. El punto es que, por ejemplo, o sea, yo opero a la paciente y hablo con ella 2 semanas después de la cirugía, 8 semanas después de la cirugía, 6 meses, 1 año. Y la sigo viendo en el tiempo. Entonces, durante esas evaluaciones que ya tenemos hechas, o tenemos básicamente preordained, ¿qué podemos hacer? Depende del tiempo de la cirugía, de qué tanto tiempo pasó de la cirugía, podemos continuar evaluando a la paciente. Entonces yo estoy preveniendo o evidenciando qué va a pasar en el futuro para saber, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar a darte terapia de piso pélvico temprano, o vamos a mandarte a que te hagan una manometría anal o que te hagan estudios de motilidad porque tus intestinos no están funcionando de manera adecuada. Entonces, en esa evaluación que hacemos a lo largo del tiempo, podemos evitar muchos problemas a la paciente. Y utilizamos cada interacción con el paciente para continuar la educación. Entonces, eso ayuda a que cuando ella escuche de un paciente en el pasado, en un grupo de apoyo, que yo creo que son extremadamente importantes, que ella escuche de un paciente, no, eso no mejora. Y quizás es porque esa paciente pueda tomarlo como una oportunidad de educar a la otra paciente. Sí, claro. La información empodera, ¿no? A final de cuentas, la información científica, ¿no? Que eso es importante. Y bueno, yo siempre digo, aquí estamos me siento bastante privilegiada, ¿no? De estar con grandes cracks. Yo me estoy educando de la mano de ustedes, pero allá afuera, me parece que todavía es un nicho muy chiquito, y allá afuera hay gente que todavía no lo sabe, no entiende, y cuando les escucho digo, no dejo de sorprenderme sobre esta enfermedad tan compleja. Doctor, usted que está en Colombia, ¿qué casos complejos han existido? Porque hay gente que piensa que es algo ginecológico, que es un dolorcito menstrual, para que la gente escuche de qué manera puede realmente impactar la endometriosis en la salud de los órganos y las pacientes. Mira, cada persona o cada paciente tiene una historia que a mí me encanta escuchar historias realmente, porque que el hecho de que tú no puedas ir a trabajar, eso es una tragedia. El hecho de que tú no puedas cambiar todos tus planes, no puedes salir de vacaciones, no puedes trabajar, no puedes ir a la universidad, estás en el colegio y no puedes ir a estudiar ciertos días, eso es una tragedia. Entonces, cada uno tiene su propia tragedia. Y yo no quiero hacer ver como que la cirugía más difícil es el caso más dramático. Hay pacientes que probablemente no pueden caminar. José opera un montón de pacientes que tienen endometriosis en sus pulmones. O sea, pueden haber los casos que tú quieras. Yo lo que creo que hay que entender es a la paciente y por qué su enfermedad se está volviendo tan difícil para ella. Para otros probablemente no tener dolor, pero no poderse embarazar es un gran problema, es una tragedia. Así no duela, ¿sí me entiendes? O perder su útero prematuramente porque alguien le dijo que quitándose el útero se iba a mejorar. Y es un gran mensaje. Somos cirujanos, nos gusta hacer cirugía, pero probablemente, como José lo dijo, no analizamos muy bien quién es la que va para cirugía, porque no nos gusta prometer cosas que no vamos a lograr. Muchas pacientes se van a mejorar con otro tipo de tratamientos y nosotros somos muy abiertos a esto. Escogemos muy bien la paciente, realmente como que uno le dice a la paciente, oye, hasta que no tengas esto, y probablemente vas a buscar esto, ahí tomamos la decisión de hacer una cirugía. Pero la complejidad del diario vivir es lo que hace el caso más difícil. Ahora bien,
te puedo contar, hay casos que parecen cáncer, ¿sí? La enfermedad parece un cáncer. Yo soy oncólogo y te lo puedo decir desde esa perspectiva. Pero probablemente operar es algo que en personas expertas lo disfrutan y lo van a hacer fácil. Pero lo que hay alrededor, lo que ha sufrido, el daño moral, el daño anímico o el daño en los órganos es algo que tenemos que contrarrestar y definir cuál es el impacto que tiene en esa paciente. Me queda claro que bastante como humana su perspectiva, muy conectada con las pacientes y no invalidando, sino aceptando como todas las historias. Y como, o sea, sí me impactó también como eso de posiblemente el experto lo hace fácil, ¿no? O sea, lo resuelve, ¿no? Pero no se invalida la historia de la paciente y las afectaciones que tenga en toda su vida que le ha dañado la enfermedad como tal. Es que es un concepto muy importante porque a las pacientes, la mayoría de personas que pasa, tienes endometriosis, hay que hacerte una cirugía urgente. Ojo, las urgencias no existen en endometriosis. Esta es una enfermedad que es crónica. Cuando alguien te quiere entrar por urgencias, oye, calma, estúdiate primero. ¿Sí? Okay. Estúdiate primero porque no sabe de lo que está hablando. Y segundo, hay una tendencia a solucionarlo todo de forma quirúrgica, ¿de acuerdo? Nos encanta, pero muy bien indicada. Entonces creo que eso es un mensaje importante. Hacer empatía con claro. este médico. Ok, gracias, Doc. ¿Qué nos puede decir, doctor Eugenio, respecto a los casos complejos? Si hay una diferencia, Estados Unidos, República Dominicana, ¿cómo lo viven las pacientes? ¿Cómo lo vive usted y su equipo? O sea, en Estados Unidos, igual que aquí en República Dominicana, hay doctores que son extremadamente buenos haciendo cirugía de endometriosis y desgraciadamente ahora, o sea, agraciadamente y desgraciadamente la endometriosis se ha vuelto muy en boga. Entonces hay muchos doctores que dicen a la paciente, yo opero muchas pacientes con endometriosis. Inclusive me pasa mucho, o sea, por mucha pena que me dé decirlo, me pasa mucho en Dominicana, donde yo veo muchos pacientes que ya han sido operadas en supuestos centros de endometriosis del país. Y en todos lugares pasa. Y en todos lugares pasa, o sea, pasa historia. igual en Estados Unidos. Pero hay pacientes aquí que la veo que ya tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 cirugías de endometriosis. A veces, y entonces la llevan a hacer una laparoscopía, ponen la cámara, ponen un segundo puerto y deciden, muy feo, vamos a abrir. Entonces hacen una cirugía abierta, que es lo último que se debería hacer en una cirugía de endometriosis, que le hacen una laparotomía. Entonces, a pesar de eso, la paciente no le resuelven el problema. Y eso mismo pasa también en Estados Unidos. Allá no se abren tantas pacientes como aquí, porque sí hay mucho más recursos en el sentido de que los seguros cubren. Aquí también tenemos problemas con el hecho de que algunos seguros no cubren la cirugía robótica. Por ejemplo, o sea, si tú tienes cáncer de próstata, sí te cubre la cirugía robótica. Pero si tú eres mujer y tienes cáncer de ovario, no te cubre la cirugía. ¿Qué día para ser ¿por qué? mujer? Porque, o sea, Y para el seguro se puede, o sea, tú podrías pensar que para el seguro la mujer no vale. Porque ¿cómo es posible que el cáncer de próstata sí cubra, pero el cáncer de ovario no se cubra? O sea, para una malignidad, eso no tiene sentido. Y eso es muy sensitivo. Y el hecho es que, o sea, cirujanos buenos hay en muchos lugares y cirujanos malos también. Entonces ahora, por eso es que yo abogo no solamente por hacer los procedimientos, sino yo abogo y quiero que las pacientes discutan entre sí y que digan y vayan a las redes sociales. Yo me operé con X y me fue bien y tuve esto, pero también entender de que cada cirugía es diferente y que cada cirugía puede tener complicaciones. Pues por eso le dicen a muchas pacientes, no te operes porque el dolor sigue igual. Porque eso es lo que ella ha evidenciado. O sea, yo tuve una amiga que se operó 5 veces con un cirujano y las 5 veces el dolor... No te operes mejor, ¿no? En el exactamente, le dicen, no te operes. Por esa experiencia, ¿no? Y no te operes, habla por esa experiencia. Entonces, en ese caso, sí hay que escucharlo, o sea, aunque duela, pero el problema es que hay muchas personas que no están haciendo lo correcto. Pero las pacientes no tienen un lugar como Yelp. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y el restaurante es malo, tú vas y dices un review. No, horrible el servicio, me dio disentería, me fue horrible. Pero en cambio, a tantos doctores hablando de la endo, yo hago endo, van a hacer un curso de un día y vuelven que ya son expertos en endometriosis. Entonces, no. Quieras, hace unos momentos, en unas preguntas que les hicimos acá a los expertos y las expertas de endometriosis, preguntábamos, y usted dijo esto, ¿no? Como de el caso exitoso, ¿no? Que hace un verdadero experto, ¿no? Y como es esta cuestión que acaba de decir ahorita. Para mí, o sea, 100% eso, lo que hace un verdadero experto en endometriosis no es que él pueda hacer una cirugía súper compleja o no, es que la paciente sienta el beneficio de la cirugía. Y como dijo Daniel ahorita, o sea, hay pacientes que tú operas y le quitas un problema, pero algo se mantiene.
Pero eso es importante porque no fue una falla, sino porque tú le puedes explicar, mira, te operamos, hicimos todo esto, pero esto se mantiene porque si quitamos eso, tú vas a tener una disfunción, por ejemplo, o sea, vamos a eliminar los nervios que van al clítoris, vamos a eliminar los nervios que básicamente que van al ano, a los alrededores del ano, y podemos quitarle la enfermedad, pero entonces tú vas a tener que usar un pamper, porque tú puedes tener, o sea, una fuga defecatoria que puede ser extremadamente horrible para la paciente, o que tú puedes tener básicamente incontinencia urinaria. Entonces, por eso es que hay ciertos nódulos de endometriosis que evaluamos y que en estos casos específicos le decimos a la paciente, mira, te vamos a operar, vamos a quitar todo, pero eso tú tienes que estar consciente que si lo quitamos, estas son las cosas que pueden pasar. Sí, la transparencia total y completa a la paciente respecto a la estrategia que han ya revisado con su equipo multidisciplinario y la paciente decide al final de todo, ¿verdad? Ok, doctor, ahorita que me mencionó como soy oncólogo, también otra cuestión que a veces yo observo que duele a las pacientes o que no están de acuerdo, pero de repente también dicen, no, bueno, es que es un tema de oncológico sobre si la endometriosis es benigna, que llega a doler y a molestar. ¿Qué nos dice de eso? Aquí preguntando directamente al oncólogo. Hay varios errores que han pasado en la historia de la endometriosis. Primero, de hecho, la endometriosis se escribió inicialmente como una enfermedad maligna. ¿Sí? Una de las primeras descripciones por todo lo que expresaba y lo que encontraron los cirujanos. Pero después, cuando le introdujimos que era un término benigno, creo que caímos en un gran error. Claramente, es una enfermedad que en la mayoría de las veces está relacionada solamente en un 3-4% con el cáncer. Algunas publicaciones lo quieren ver un poco más elevado. Pero la inflamación, la capacidad de invasión de los tejidos tiene mecanismos muy similares a lo que hace el cáncer. ¿Sí? Entonces, claramente, una endometriosis no va a matar a nadie. Hay casos, ¿sí? Pero no va a matar a nadie en general. Cuando queremos ver dos preguntas diferentes, ¿se puede asociar a cáncer? Sí. Cáncer de ovario, mama, melanoma. ¿Sí? Hay estudios en este tipo de patologías, ¿de acuerdo? Pero en una baja medida. Pero otra cosa es simplificarla. Cuando dicen algo que es benigno es como una gripe, un catarro, ¿no? Se te va a quitar, o sea, aguántate que se te va a quitar. Y como sociedad, como mujeres lo normalizaron, como especialistas lo normalizamos y probablemente hoy tenemos una gran ventaja que no teníamos hace varios años, que es conformar equipos multidisciplinarios. Empezamos a entender la enfermedad diferente. Mira, yo soy ginecólogo. Yo podría atender un parto, pero lo hago terrible. Hace 15 años no atiendo un parto. No hago fertilidad. Tengo a alguien en mi equipo que hace fertilidad. No hago piso pélvico. Tengo a alguien en mi equipo que hace piso pélvico. Lo mío es la oncología y la cirugía compleja. Y aunque tengo la capacidad de poderlo hacer porque lo estudié, me enfoqué en cirugía compleja. No somos expertos porque nos guste ponernos el nombre. No, es porque hemos dedicado muchas horas de vuelo en enfocarnos en cirugía difícil, que es lo que produce la endometriosis. Es lo que a veces la asimilan al cáncer, la anatomía se distorsiona, es muy difícil lo que hace lo que hace un ginecólogo que no está entrenado, entra, abre los ojos, mira a todo el mundo y sale a tratar de explicarle a la paciente que la cirugía estuvo muy difícil. Un experto hace otra cosa diferente, conoce la enfermedad, entiende la anatomía, entendió previamente en la consulta cuál era el problema que iba a solucionar y sale a dar un reporte del plan organizado que hizo dentro del quirófano. Entonces, cuando yo soy oncólogo, a mí no me gusta asustar a la gente, no me gusta asustar ni siquiera a las que tienen cáncer, porque es un camino que hay que construir, pero sí, se ve muy feo, sí, es difícil, pero por eso es que buscar un experto que pueda ayudar a entender eso. Sí, es que de verdad que brincan, o sea, se molestan las personas porque a veces se considera como minimizando la enfermedad, cuando en realidad es muy compleja por esta cuestión de benigno, ¿no? Y te voy a decir algo, nunca se dejen quitar los ovarios, ¿de acuerdo? Los ovarios son sagrados en la mujer. Ese no es el problema de la endometriosis. La mujer sin ovarios se muere de otra cosa, de osteoporosis, de depresión, de infarto, de muchas cosas, y eso no soluciona la endometriosis. Y entonces en ginecología te dicen, ya tienes 40 años, esos ovarios para que no te dé un cáncer o para que no te dé más cosas, que no te salgan más. Y yo dice,
Es en serio. Un hombre no pierde un testículo hasta que esté negro, se le esté cayendo. Es que yo estoy impactada con esa información. No, o sea, por ¿Qué ejemplo, ¿qué nos dice con eso? eso es 100%. Estoy conmovida. O sea, tú sabes lo que tú le tienes que decir a un hombre para tú convencerlo de que tú le No vas a hay quitar. manera. No hay manera. A mí O me sea, entierran con ellos. No, es algo Qué grande, fuerte, grande. qué Tú puedes fuerte. tener, si a ti te dicen, si yo no te quito una gónada, se mueren 100 niños, yo digo que se mueran 200. O sea, es que tú tienes que, para convencer a un hombre que tú le vas a quitar una gónada, es algo masivo. Pero a una mujer, como no ve el ovario, le dicen, no vamos a pasar trabajo reparándolo. Lo quitamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos damos cuenta, hay muchas pacientes, por ejemplo, que yo he visto en Estados Unidos que con 25 a 30 años, aquí lo he visto más, pero en Estados Unidos he visto pacientes de 25 a 30 años que anteriormente le llevaban por una cirugía de endometriosis grado 4 y le quitaban útero y ovarios. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta recientemente? La mujer que se le quita el ovario a los 25 o 30 años tiene una corteza, o sea, la capa de la materia gris de su cerebro es más fina. Entonces, ¿qué te dice eso? Que si yo le estoy quitando un ovario, los ovarios de manera prematura a la mujer, su capacidad de raciocinio a largo plazo va a disminuir. ¿Qué pasa con nuestras abuelas de 80 años? ¿Cómo reaccionan a información nueva? ¿Cómo retienen la información? Pasa lo mismo. Hay una atrofia de la porción gris del cerebro cuando se castra a una mujer. Y muchas veces yo digo, o sea, yo utilizo esa palabra adrede. O sea, sí, te van a castrar. Y la paciente, ¿cómo que me van a castrar? Es una castración femenina. O sea, exactamente, quitarle los ovarios a una paciente es una castración femenina. O sea, tiene que haber una razón extrema. Entonces, pero eso ocurre, y no te voy a decir que no hay situaciones en las cuales sí hay que quitar un ovario, pero situaciones de quitar los dos y castrar a la paciente y no darle la oportunidad, porque van a decir, no, que la enfermedad se mantiene, entonces no. Hay que tratar de salvar el ovario. 100%. O sea, les escucho comprometidos al 100% por ofrecer lo mejor a la paciente y no por facilitar el trabajo. Pues para eso nos ¿Verdad? pagan, Sí. ¿no? No, lo más fácil es quitar el ovario. Es el servicio que ofrecen ustedes. Lo más Claro. fácil es quitar el ovario. Lo más difícil es tratar de salvar. Ok, qué fuerte, qué importante, qué revolucionario también de parte de ustedes, ¿no? Porque como hace rato mencionaba, como no es fácil empezar a armar el equipo multidisciplinario y que tengan la misma misión en conjunto, ¿no? O sea, hacia este tratamiento que podría ser hasta un poco celoso, que todo el equipo esté de acuerdo, ¿no? Para que la prioridad sea la paciente y la forma que también he escuchado anteriormente como preservadora en la que trabajan, ¿no? Porque inclusive los especialistas que no trabajan con grupos de endometriosis, yo he escuchado el doctor Tapia, que trabaja con el doctor Menocal, que me dice, no, es que yo trabajaba diferente antes, o sea, y una perspectiva distinta desde que empecé a trabajar con Armando, así dice, pues ya mi visión es preservadora, ¿no? O sea, desde el ser colorectal, me imagino que así pasa con todo el equipo. Sí. Totalmente. Cuando tú tomas la decisión de cambiarte, no solamente a ti como cirujano, no solamente cambiar el entorno de una mujer, de su familia, sino tomas la decisión de cambiar el entorno de las instituciones médicas, estás trascendiendo. Y cuando eso pasa... Cambios están sucediendo. Algo está pasando. Sí, claro. Entonces, claro, las mujeres dicen, oye, queremos algo inmediato. ¿Por qué la endometriosis no se acaba? Oye, créeme que hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años era peor y hace 50 era peor. Estamos avanzando y por eso necesitamos más pacientes como ustedes que busquen médicos que sean empáticos. Si usted no está de acuerdo, no pasa nada, cambie médico. No pasa nada. Donde sienta que tiene empatía, donde su caso es importante, allá es. Pero no hay que correr. Por eso hago mucho énfasis. Es una condición crónica. No hay que resolverla mañana. No. ¿Sí? A veces el paciente dice, oye, me detectaron una masa en el ovario o tengo una lesión en el intestino, quiero que me lo saquen mañana. Calma. Esto viene hace rato. ¿De acuerdo? Busca el grupo. Y no sucedió ayer y no se va a resolver mañana. Mañana, sí. Vamos con el con una tiempo cirugía no programada, no. Claro. Hay que resolverlo de muchas formas. Okay. Y el segundo punto, en cuanto a cáncer, no hay que asustar a los pacientes con cáncer, ¿de acuerdo? Eso no es una realidad y a veces podemos hacer mucho daño asustándolas. Por eso es que el enfoque que me da la oncología es otro, pero a pesar de eso, valoro más vivir bien que asustado. Ok, gracias, doctor. ¿Algún mensaje que quiera decir a las pacientes, ¿no? que van a escuchar este podcast de Health Data? Mira,
Lo más importante es que la paciente haga una búsqueda exhaustiva de quién la va a operar. O sea, es básicamente, como él mencionó anteriormente, es un matrimonio. O sea, pensar el tiempo que tú le dedicas a decir con qué persona vas a pasar el resto de tu vida, tienes que dedicarle la mayor cantidad de tiempo para saber quién va a ser tu cirujano. Y las personas que más data te pueden dar, no es que él diga y que él tenga posts bonitos en Instagram o TikTok, es básicamente que tú te puedas comunicar con pacientes anteriores. Ok, es un buen hack O sea, para investigar, ¿no? Sí, o sea, imagínate que tú Sí. ves a una paciente. Los casos reales, exitosos. Casos reales. O sea, tú ves personas. ¿Cómo resolvió el cirujano? Cómo resolvió, qué pasó a la paciente. Sí. Eso es lo más importante. Porque tú vas a encontrar una persona que tiene tu misma enfermedad y que te va a decir exactamente lo bueno y lo malo para que entiendas y puedas quizás platicar eso con tu cirujano antes de la cirugía. Ok, gracias, Doc. ¿Algún mensaje, doctor Sanabria, para las pacientes que están escuchando este podcast? No, primero decirles que entendemos, afortunadamente, cada día hay un movimiento de médicos que entiende más esta condición que han sufrido por muchos años. Estamos hablando de dos hombres que no vamos a sentir el dolor claramente, pero ayudamos a muchas pacientes que sí lo están sintiendo, que hay que buscar profesionales, grupos sobre todo. El grupo habla mejor, cuando uno trabaja en equipo se hace más fuerte. Entonces, primera cosa que les quiero confesar. Y tener en cuenta que no es solamente en mi país hay mucha gente, por ejemplo, que lleva muchos años operando sin este enfoque. El enfoque cambió. No pueden volver atrás. No pueden seguir aceptando el mismo argumento. Entonces, busquen gente preparada, ojalá que tenga publicaciones científicas, que esté en eventos enseñando. Endolatam nace para eso, para transmitir conocimiento y ayudar más médicos. A veces las pacientes no se sienten identifican completamente en todas sus necesidades, por eso es importante los grupos, porque es muy difícil. Pero básicamente en informarse. El poder que tienen hoy ustedes es la información. Aprovechenla, y muchas veces la mejor información no está en Instagram. Entonces, hay que publicaciones muy científicas, bien. ¿no? O sea, ir más allá, ¿no? Allá. ¿Quién está detrás de ese escritorio? ¿Dónde podemos encontrarlo, Doc? Tanto especialistas para formarse, acercarse a usted o pacientes. Ok, básicamente pues Endolatam, nuestro primer centro, para eso se creó, es un directorio enfocado en América Latina, claro, para profesionales que tienen una afinidad más allá de red social, si no es... Claro. Afinidad completa, científica sí, y entendiendo la sí. enfermedad. Y segundo, mi página web. Mi nombre es Daniel Sanabria. Soy ginecólogo, oncólogo, y me pueden buscar así en cualquier red social. Okay, gracias, Doc. Doctor Eugenio, ¿dónde podemos encontrarle? Número 1, Endolatam, y número 2, pueden entrar a la página web de nuestro centro, que es el Center for Endo en Estados Unidos. Okay. Y aquí. Ok, aquí ustedes. De todas maneras voy a colaborarles en sus cuentas para que les contacten, que para eso sirve Endolatam, ¿no? Para visibilizar los y las expertas y sus centros especializados, que eso es como muy valioso. Gracias a ambos por este espacio, esta información súper valiosa. Debo decir que ha sido uno de los podcasts que más me han emocionado. Yo dije, a ver, no sé si llorar, no sé si... me pusieron a flor de piel con esta información así, sin filtros como tal, pero con trasfondo científico y desde su expertise. Por lo tanto, muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti.